en YouTube. Bueno, no es de por demás decir que la enseñanza que nosotros estamos dando acá es de acuerdo al punto de vista de quién, de Jesucristo, para que sea una verdad absoluta. Cuando el hermano Jaime hablaba de la justicia, estaba hablando de la justicia ¿cuál? Absoluta. En la justicia absoluta es la que hay que misericordia y piedad. Por eso en el Evangelio se revela esta justicia y con misericordia y piedad podemos ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando llegan los apóstoles y nombran a un profeta, quien es a Elías, le dice Elías, ¿quiere que hagamos que descienda fuego como el profeta Elías y acabe con esta gente que nos botaron de la ciudad, que no querían que le habláramos del Evangelio? Y Jesucristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Porque ellos en ese momento estaban hablando de qué, del profeta Elías, pero ellos tenían que saber que el espíritu de quién, de Cristo, el espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me le ha librado de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Eso es muy importante, hermanos, lo que el hermano Gilmar hoy ha tratado. Créame que ahí está la vida de nosotros. Por eso nosotros tenemos que todo el tiempo ser misericordiosos y compasivos. Y yo quería agregarle algo ahí al hermano que puede leer en Proverbios 8:20, porque es que la única manera que sean llenos nuestros tesoros es a través de esa justicia que se revela en el Evangelio. Porque si no, no encontramos los tesoros que Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo. 8:20 hasta donde llega los tesoros. Puede leerlo, hermano Gilmar. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Vea, por vereda de justicia yo los voy a guiar, y por sendas de juicio, eso está en Proverbios, para que así pueda yo tengan su heredad. Todos se acuerdan cuál es nuestra heredad, ¿cierto? La tuvimos el martes, la enseñanza bíblica. Hermano Ramiro, ¿se acuerda cuál es nuestra heredad? ¿Cuál es nuestra heredad, hermana Sandra? El mismo Dios es nuestra heredad. Él es nuestra heredad, el mismo Dios. Y mire, dice, para que obtengan su heredad y yo llene ¿qué? Sus tesoros. Muy importante esto, que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Bueno, anoche terminé, o no, hoy en la madrugada estaba dando la misma enseñanza de la heredad, el heredero y la herencia. Terminé como a las 2 de la mañana, pero bueno, aquí estamos en la labor. Vamos a comenzar hoy con un tema muy bonito que es algo que está en nosotros y que Dios no nos la ha anulado, pero sí nos ha dado una sabiduría para poder colocarla en la mano de Dios y que funcione en acuerdo al espíritu de vida que hay en Cristo Jesús, y es la palabra la voluntad. Ustedes saben que la voluntad tiene muchas cosas en nuestra mente, ¿ya? Nuestra mente es una base de datos relativas, pero nuestra base de datos absoluta está en Dios. Entonces, ¿quién trajo la buena voluntad para con los hombres? Primero vamos a empezar eso. ¿Quién trajo la buena voluntad para con los hombres, hermana Sandra? ¿Quién cree que trajo la buena voluntad para con los hombres? Eso está en Lucas 2:14. Entonces, la buena voluntad, porque es que hay voluntades que cuando le dicen a uno y uno era muchacho, Henry, vaya y haga esto. Y uno lo hacía, pero no tenía buena voluntad. Mire, uno hacía las cosas y no tenía buena voluntad, hacía las cosas y de mala gana, como dicen, o sea, de mala voluntad. Entonces aquí hay algo, ¿quién trajo la buena voluntad para con los hombres? Lucas 2:14, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Exactamente, nace Jesucristo, y entonces, mire cómo es que todo está coordinado por Dios. Porque resulta que Jesucristo y la Virgen María estaban antes en Nazaret. Pero viene el empadronamiento y tienen que ir a la ciudad de David, que es Belén. Y entonces se van para Belén y ella estaba embarazada para hacer el empadronamiento. Mire cómo Dios prepara todo. Porque la profecía según Miqueas 5:2 es que tu pequeña Efrata, Belén, de ti saldrá el que será el Señor, que sus salidas son desde los días de
de la eternidad. Está hablando de la profecía de que en Belén iban a ser el Mesías. Pero no había manera de que ellos estuvieran allá. Pero cuando llega el asunto de nuevamente de hacer esta diligencia por el rey que había en esa época, entonces ellos suben a Belén, pero no encontraron posada y les tocó pues ir a dormir en una pesebrera y se cumplieron los tiempos del alumbramiento y nació. Y entonces, cuando nació, unos ángeles se le aparecieron a unos pastores que estaban cerca de Belén. Le damos una buena nueva. Os ha nacido el Salvador del mundo. Y en eso apareció una hueste cantando. Que decían, ¿cómo decían, hermano Dilma? Gloria a Dios, ¿qué? 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra, gloria a Dios en la altura. ¿En la tierra qué? Paz. Escúcheme eso. En la tierra paz. ¿Y la paz es el efecto de qué, hermana Ana? De la justicia. ¿Y la cita bíblica? Isaías 32:17. Entonces, dice paz. Y luego dice, y buena voluntad ¿para qué? Para con los hombres. No que los hombres iban a tener buena voluntad, no. La buena voluntad de Dios para con los hombres. Ahora, ¿qué decía David de esta buena voluntad de Dios? Salmos 48. ¿Qué decía David de esta buena voluntad de Dios? Vamos a comenzar a ir por este viaje de la voluntad de Dios. ¿Qué decía el rey David? Porque el Mesías nace por el linaje de ¿quién? De David, por la descendencia de David. Viene el Mesías. ¿Y qué decía? Salmos 48, ¿qué decía? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha ¿qué? Agradado. Pero uno dice, para que un ser diga eso, tiene que tener un corazón muy noble. Porque el hacer la voluntad de Dios no todas las veces es agradable. Mire lo que decía el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esto. Pero le rebobinaba nuevamente y decía, pero no se haga mi voluntad sino ¿qué? Sino la tuya. Entonces, era un paso difícil, pero te tocaba hacerlo. Entonces, siempre la voluntad de Dios, pase lo que pase, termina bien. En lo absoluto termina bien. En lo relativo, a veces no termina bien porque todos los apóstoles, ¿cómo murieron? Todos los persiguieron y los mataron. Y cuando Dios llama a Pablo, también le dice algo de la voluntad, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿cómo adquiero yo la buena voluntad de Dios? Yo llego y oro, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, o Señor, guíame con tu voluntad, que yo cuando lo haga en tu voluntad. La voluntad de Dios tiene que ser estrictamente enseñada. Vamos a ir, Salmo 143:10. Porque nadie puede hacer lo que es en la voluntad de Dios si no conoce lo que Dios quiere que hagamos. Por eso tiene que ser la voluntad de Dios enseñada. Si la persona, el Señor, yo quiero hacer tu voluntad en esto. Bueno, pero... Y si yo no tengo el conocimiento, ¿cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios? Mire lo que nos dice Salmo 143:10. ¿Qué nos dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pero Señor, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Muy importante esto. Por eso es que nosotros no podemos pedirle, por lo menos a un ser humano, que nos diga, óyeme, enséñeme a hacer esa voluntad que tú tienes. No, tenemos que ir directamente al maestro y decirle, Señor, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Por qué tiene que venir la enseñanza de la voluntad para nosotros poder entender la voluntad de Dios? Porque en eso hasta los apóstoles fallaron. Por eso lo bonito de la justicia es eso. ¿Ustedes se acuerdan del versículo de Isaías 42:19? ¿Quién como mi siervo? Que es ciego, aunque ¿qué? Aunque todo lo ve. Que es sordo, aunque todo lo oye. Y dice, ¿por amor a qué? A la justicia. Entonces yo puedo ver cosas que hayan en ustedes y yo no puedo por eso rechazar a la persona, o por lo que haya en mi trabajo, o lo que haya, puedo, lo que sea. Yo voy, le doy el abrazo y lo abrazo y todo.
Pero porque conozco ¿qué? La justicia. Y si al conocer yo la justicia puedo hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero si yo desconozco la justicia que se revela del Evangelio, entonces yo voy a hacer un solo paquete y rechazo a la persona juntamente con la enfermedad. Y en el Nuevo Testamento no podemos hacer eso. Los apóstoles lo hicieron. Llegan a una ciudad, los botan. Y, oye, qué gente tan grosera, Señor. Nos botaron. Y podemos decir, estamos allá con el hermano Ramiro. Y dice, no, eso, hermano Henry, nos botaron. Y entonces el hermano Ramiro, que fue en una época policía, dice, no, aquí hay que aplicarle la ley. De una. Y entonces, ¿qué? Señor, quiere que hagamos descender fuego como el profeta Elías y los... Y eso lo dijeron los apóstoles. Y Jesucristo tuvo que respetar. Dice, ustedes no saben de qué espíritu qué soy. Nosotros somos de qué espíritu. Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con ese espíritu, si yo entonces, ya Cristo me dice, y agrega a Jesucristo, yo no he venido a perder las almas, sino a ¿qué? A salvarlas. Si yo hago la parte correcta de la voluntad de Dios, que es esto, de no perder las almas, yo de paso estoy ayudando a esa persona y de paso el espíritu de vida en Cristo Jesús también me libra a mí ¿de qué? De la muerte. Porque si yo hago descender fuego al cielo y se consume en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley, eso era perfecto. Escúchenme bien. Por eso la justicia del Antiguo Testamento es diferente a la justicia del Nuevo. Que se está profetizada la justicia en el Antiguo, sí está profetizada. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros en cuenta eso. Y si nosotros no practicamos eso, ahí es donde viene una cantidad de problemas. Entonces nosotros vemos cómo Jesucristo corrigió a quienes. A Pedro, Jacobo y Juan eran. No, o Pedro y Jacobo. Y Juan. Entonces, hagamos descender fuego al cielo. Estaban bíblicamente bien cimentados. Pero Jesucristo dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ahora es diferente. Ahora no matamos al enfermo con la enfermedad, sino sacamos la enfermedad y salvamos ¿a quién? Al enfermo. Eso hay que entenderlo, hermanos. Y hay que ponerlo en práctica, porque si no, quedamos por fuera del cuerpo de Cristo. Acuérdense en eso. Quedamos por fuera del cuerpo de Cristo, porque el que nos enseña ¿quién es? Cristo. Si ustedes entienden eso, han dado el paso grandísimo. Ahora vienen, ¿en quiénes hay buena voluntad? ¿En quiénes hay buena voluntad? Uno dice, bueno, en los que la tienen. Pero realmente la Biblia lo dice, en quiénes hay buena voluntad. Salmo 143, 10, ¿qué nos dice? ¿En quién hay buena voluntad? Ese ya lo leímos. ¿Ya lo leímos? ¿Puede leerlo nuevamente, por favor? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cómo adquiero? Ese es cómo adquiero yo la buena voluntad. ¿Entre quiénes hay buena voluntad? Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. ¿Entre quiénes hay buena voluntad? Puede leerlo, hermano Gilmar. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los rectos. Acuérdese que Job era como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, en los rectos hay ¿qué? Buena voluntad. Recuerda que la buena voluntad, ¿quién la trajo? Hermana Sandra. Cuando nació Jesucristo, gloria a Dios en altura, paz y buena voluntad para con los hombres. La trajo Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Por eso Cristo de ahí dice, mira, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, yo digo, amad a vuestros enemigos. Esa es la buena voluntad, que es el espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Entonces ahora, ¿quién nos enseña provechosamente? ¿Quién nos enseña provechosamente? Porque alguien puede enseñar, pero no es de provecho. ¿Alguna vez usted ha tenido algún profesor que te enseña y no le ha aprovechado nada a usted? Sí. Pero ¿quién nos enseña y provechosamente? Isaías 48:17. Isaías 48:17, ¿qué nos dice? Es bien importante saber la voluntad de Dios en el tiempo que estamos viviendo, que es el de la gracia. 48:17, ¿qué nos dice, hermano Gilmar?
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mira, que te encamina por el camino que debes que seguir. Yo voy a leer los versículos anteriores para que usted vea por qué concluye Isaías de esa forma. Oye Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también ¿qué? El postrero. Y Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. También el primero y también ¿qué? El postrero. O sea que es el mismo que está hablando ahí. Ahora dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. El 14. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿qué hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará ¿qué? Su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. El versículo 15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado en su camino. Y el 16 está la palabra clave. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu, así ha dicho Jehová. Redentor tuyo, el Santo Israel, yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, cuando tú hablas con alguien del Evangelio de Cristo y la persona le dice muy educadamente, yo respeto sus ideas, pero yo tengo las mías, ahí esa persona le ha faltado un poquitico, que eso está en el proceso de crecimiento, que diga, no, pero el que me está hablando es Dios. Ahora yo hago la pregunta, si Dios nos habla a nosotros, ¿usted, hermano Ramiro, estaría de acuerdo con él un 100% o dejaría el 1% para decirle, yo tengo mi punto de vista, Señor? ¿Qué haría usted? ¿Dejaría el 1% o todo? Exactamente todo. Por eso Pablo llega y dice al final, mas ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Es que nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Pero todo es conocimiento. Por eso las personas llegan a un momento en que dicen, bueno, no, esto está como tal. Yo leía un versículo y para mí era terrible ese versículo, pero hoy me gozo. Hermana Ana, yo leía el versículo en Apocalipsis, dice, y lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y yo, oye, eso es una cárcel. Lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y yo estaba asistiendo a una iglesia que tenía columna y nunca, óyeme, todo el tiempo acá metido en este local. Y yo lo comparaba así. Pero ¿por qué yo me sentía, como dice ahí en ese momento? Porque en ese momento yo no había entendido ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. Pero si yo hubiera entendido la voluntad de Dios, una alegría total. Una alegría total. Porque por eso es que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cuando ya estamos en Apocalipsis, dice el apóstol Juan, y no vi en ella ¿qué? No dice así, hermana Ana, no vi en ella templo. Búsqueme ese versículo. Y no vi en ella templo, porque la gloria del Señor ilumina todo. Entonces, cuando no hay conocimiento, lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero usted sabe, cuando lo dice columna en el templo de mi Dios, ¿a qué se refiere, hermana Sandra? Mire, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué, hermana Ana? De la verdad. Entonces, cuando estaba diciendo yo te voy a hacer columna en mi templo, es que yo te voy a preparar a ti que tenga un conocimiento sobre la verdad que va a tener, va a ser una columna dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Porque por eso dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? Una columna con 5 lados, que tiene mucho significado. ¿Ya lo encontró, hermano? Le puede leerlo, mire lo que dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces parece que se contradijera la Biblia. Y yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y está también en Apocalipsis. Y nunca más saldrá de allí. Y ahora dice, y yo no vi en ella templo. Entonces aquí es donde hay que entender.
Por eso cuando llega Jesucristo y los apóstoles o los judíos, los fariseos, le dicen, mire este templo, y dice, oh, en 3 días destruí este templo y en 3 días yo qué, lo voy a levantar. Y entonces dice, imagínense que fue construido casi en 50 años y en 3 días lo va a levantar. Y los apóstoles, dice, entendieron que hablaban del templo de qué, de su cuerpo. Entonces nosotros vamos a estar juntamente con Cristo. Por eso es que dice, para que Cristo sea el todo, ¿en quiénes? En todos. Eso es lo que dice, para que Cristo sea el todo en todos. Ahora, ¿a través de quién nos enseña provechosamente para entrar en su reposo? ¿A través de quién nos enseña provechosamente para entrar en su reposo? Porque leímos la profecía en Isaías 48, ¿qué? 17. Pero ahora, para entrar en su reposo, ¿quién nos enseña? Hebreos 4, 1 hasta el 3, hermano y hermano. 4, 1, ¿qué nos dice? Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí está la parte. Resulta que yo tengo una voluntad y Dios me da otra voluntad, pero yo estoy en el libre albedrío, que yo puedo coger mi voluntad cuando yo la quiera, por estar en el libre albedrío. Pero aquí el apóstol dice que para que nos enseñe, está en Isaías, provechosamente, ¿quién? El mismo Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla que alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva, ¿qué es la buena nueva? El Evangelio. Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es fe? Creer en la buena nueva. Y luego, pero los que hemos creído, o que los que la hemos oído con fe, entramos en el reposo, de manera que dijo, juré que no me entrarían en mi reposo. Pero ahora, el versículo 6, puede leerlo ahora. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Un momentico, ya no dice, porque faltan unos que entren ¿qué? En el reposo, ¿cierto? Que ya no dice eso, sino que faltan unos que entren ¿en quién? En Cristo, en él. ¿Qué dice? Si puede leerlo nuevamente. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. No entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Entonces hay un botón contrario en el ser humano, que está en medio de la voluntad relativa y la voluntad absoluta. Yo soy dueño de mi voluntad relativa, pero ese botón está la desobediencia. Y ese botón me hace que yo obedezca ¿qué? Mi voluntad. Que mi voluntad se basa en mis puntos de vista, en mi punto de apreciación. Por eso es que lo que decía en primera o segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, porque hay uno que dice sabiendo primero, pero este es entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación ¿cómo? ¿Qué significa privada? Desde mi punto de vista. Eso es lo que significa privada. ¿Y por qué no es de interpretación privada? Porque los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso no es de interpretación privada. Entonces aquí dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, pero ya se refiere a Cristo, y que Cristo es nuestro reposo. Y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, o sea, el Evangelio, no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Entonces yo tengo la voluntad mía, que Dios no me la anula, Dios me la deja para las cosas relativas. La hermana Ana decide trabajar con una empresa, esa voluntad no se le anula. Decide retirarse de la empresa que está y se va con otra, esa voluntad no se le anula. Pero cuando yo estoy frente a Cristo, yo tengo que dejarme enseñar por quién, por Él. ¿Ya? Y si yo no le acepto la voluntad de Cristo, yo caigo en ¿qué?
por causa de la desobediencia. Y aquellos primeros que le anunció la buena nueva no entraron por causa de qué? De la desobediencia. No entraron en ese verdadero ¿qué? Reposo. Ahora, ¿qué voluntad no tengo que hacer? ¿O qué palabras no tengo que hablar? ¿O qué caminos no tengo que caminar para entrar en este verdadero reposo? O sea, ¿qué tengo yo que no hablar, que no hacer y no ir por ese camino para yo poder entrar en el verdadero reposo? Isaías 58:14. Vamos a Isaías 58:14. Bueno, me quedan todavía 7 minutos, pero parece que no hay nadie por allá. Isaías 58:14, ¿qué nos dicen? Ya sabemos que el reposo es Cristo. Si hay gente, ok, vamos a correr un poquito. Isaías 58:14, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué nos enseña este verdadero reposo? O sea, yo te enseñaré por el camino que debes andar para que no hagas tu voluntad, sino la voluntad que yo tengo que hacer. ¿Qué nos enseña este verdadero reposo? Mateo 6:10. Mateo 6:10. Vamos a correr un ratito porque me dicen que sí hay un grupito ahí que nos está esperando. No se sabe. Ok. Ya me llegó otra noticia, entonces ya me alivio. Desacelero. Mateo 6:10, ¿qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, entonces nosotros, recuerde que la justicia nos da ¿qué a nosotros? La paz, el reposo. Entonces, bienaventurados que padecemos que persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Porque vamos a heredar las cosas de Dios. Ahora, vamos a ir, ¿cómo oró Jesús en el Getsemaní? Mateo 26:42, ¿cómo oró Jesús? ¿En quién? En Getsemaní. Ahora llegamos al que tiene toda la voluntad. Uno puede decir, hermana Sandra, ¿era Jesucristo? Él puede hacer lo que él quiera porque es el mismo Dios. Uno puede decir eso, sí o no, Ana, hermana Ana, uno puede, si es Cristo, él puede hacer lo que se le venga en gana porque es el mismo Dios. Pero mire que él mismo se sujeta a Dios. Por eso dice, y él mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea el todo en que en todos. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 26:42? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire, hágase tu voluntad. Pero estamos viendo que para no hacer la voluntad de Dios hay un botón que se llama como, hermana Sandra. Para no hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Desobediencia, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver el botón para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál cree, hermano Ramiro? Que me enfocó así con los ojos. ¿Quién dijo? La obediencia. Muy bien. Pero vamos a mirar, de hermano dice la fe. Entonces yo para hacer la voluntad de Dios, porque es que es importantísimo, la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué debemos de conocer nosotros que queremos hacer la buena voluntad de Dios? Mateo 7:17. ¿Qué yo debo de conocer? Mateo 7:17, que es Juan 17:17, perdón. Juan 7:17. Juan 7:17, que ese sí lo sabe de memoria el hermano José. Juan 7:17, puede leerlo hermano Gilmar. ¿Qué nos dice? ¿Qué debo yo de conocer? ¿Qué debemos de conocer nosotros que queremos hacer la buena voluntad de Dios, hermano Noé? Puede leerlo hermano Gilmar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira, si el que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano Ramiro, conocerá si la doctrina es de Dios o yo estoy hablando por qué. Entonces, la voluntad de Dios es muy bonita. Y la voluntad de Dios nos da a nosotros un botón que yo no puedo hablar por mi propia ¿qué? Cuenta. Entonces nosotros tenemos una base de datos ya que está en Dios. Y yo tengo que recurrir a esa base de datos para poder hablar de acuerdo a esa base de datos y no hacer ¿qué? Mi voluntad. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a hablar por nuestra propia cuenta. Todo el tiempo. Y aquí es donde tenemos que dar el paso
porque la venida de Cristo, el arrebatamiento está a las puertas. Ahora, si nosotros, dice, queremos con la voluntad de Dios. Ahora, vamos a mirar Gálatas 3:26, que esto es Gálatas 3:26, nos corrige y nos dice algo muy bonito, ¿ya? ¿Qué nos dice Gálatas 3:26? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, entonces ahora viene la buena voluntad. Si tú haces la buena voluntad, usted está permitiendo que usted sea engendrado ¿a qué? Por Dios. Vamos a mirar Juan, libro de Juan capítulo 1, 12 y 13. Juan 12, 1, 12 y 13. Puede leer, hermano Gilba. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1. Sí. Dice Juan 1, 12 y 13. Mire cómo funciona la voluntad de Dios hasta para mi existencia como hijo de Dios. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de voluntad de quién? De Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de voluntad de quién? De Dios. De Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que ser engendrados por la voluntad de quién? De Dios. Pero se enfrenta esa voluntad de Dios contra mi voluntad porque Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es voluntario. Entonces, somos engendrados por la voluntad de Dios. Cuando yo soy engendrado por la voluntad de Dios, es por eso dice, en el 12, dice 13. Los cuales no son engendrados de el sangre. 12 primero. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, amas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Por la fe que es en Cristo, que es Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ese versículo lo sabemos todo. Por eso es que la voluntad de Dios es importante que la hagamos para hacer que, hermana Sandra, hijos, hacer sus hijos, hijos de Dios. Ahora, vamos a ir ahora, ¿qué tengo que hacer para resucitar en el día postrero y tener vida eterna? Uno dice, bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Porque nosotros peleamos mucho por nuestros puntos de vista, ¿ya? Yo peleo por mi punto de vista, el otro pelea por su punto de vista, y cuando hay unas conferencias entre varias iglesias, cada uno pelea sus puntos de vista. Pero esos puntos de vista que son propios, a mí me están dando la vida eterna o me van a resucitar. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que a mí me va a resucitar en el día postrero y qué es lo que me va a dar a mí la vida eterna? Porque yo no voy a cambiar lo que me va a resucitar y lo que me va a dar vida eterna por otra cosa diferente. ¿O usted qué haría, hermano Ramiro? Usted no lo va a cambiar, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 6, 38 y 39. Juan 6, 38 y 39. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso lo está diciendo Cristo, hermana Sandra. Imagínese. Porque he descendido, ¿qué? Del cielo no para hacer, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y al 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí está. Esta es la voluntad de Dios. Y Cristo nos está dando eso. Él dice, mire, yo les voy a entregar, esta es la voluntad, que ustedes resuciten en el día que y tengan que la vida eterna. Entonces no cambiemos la voluntad que está en la palabra de Cristo, que es el espíritu de vida en Cristo, que me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Entonces acá está. Ahora vamos a leer
el 37, porque esta es una voluntad que casi a nosotros todos nos falla. Pero lea el 37, ¿qué dice Jesucristo? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Eso es. Puede venir como venga, pero yo no le echo fuera. Mire, si aquí llega por esa puerta y entra alguien y es trans, yo no lo echo fuera, pero yo sí le enseño y le predico que la verdad que lo va a hacer que libre a él. ¿Sí me entiende? Que es una persona que esto y lo otro. Yo recuerdo que fue un pastor a predicar a la convención en Miami, no sé si hermano Noé se acuerda, el hermano Murillo, y estaba el hermano Arturo Rojas, y entonces el hermano Murillo predicando en plena convención. Yo me acuerdo del hermano Arturo Rojas, que yo llegaba y yo era un vago en Buenaventura, no sé en dónde. Y entonces yo llegaba haciéndome el arrepentido y estaban en ayuno y oración. Y yo me metía allá a orar y eso. Y yo le estaba echando ojo, era el equipo de sonido. Y entonces si terminaban como a la 1 el ayuno, a las 2, y se iban todos y usted, no, yo voy a seguir aquí orando. Y hermano, de verdad, sí, es que quiero meterme de verdad con Dios, Pastor Arturo. Y lo dejaban ahí un ratico y mientras el otro iba y regresaba, cuando llegaba no encontraba el equipo de sonido. Se lo había robado y lo había empeñado a tomar cerveza. Y no le hizo eso una vez, no le hizo 2 veces, lo hizo varias veces. Él dice, yo le hice muchas veces eso. Y el hermano siempre iba y sacaba el equipo y otra vez. Y siempre se lo hacía. Y hoy en día él es un pastor. Entonces, a eso es donde viene. El que viene a mí no lo podemos, ¿qué? Echar afuera. Ahora, vamos a dejar que siempre venga y nos robe. No, tampoco. Vamos a estar alerta, ¿sí me entiende? Eso es otra cosa. El hermano era demasiado confiado, pero él le pasó eso. Pero hay otro, no, qué pena con usted, pero salgamos. Y acordándome de eso, también a mi padre le pasó lo mismo. Llegó uno y, ay, hermano, yo quiero estar en la iglesia y esto y lo otro. Y entonces le echó ojo, fue al acordeón. Y voy aquí a practicar un ratico, hermano, puedo quedarme un ratico aquí en sí. Y lo dejó practicando y cuando bajó ya no estaba ni él ni el acordeón. Se robó el acordeón de mi padre. Ahí vienen las cosas. Ahora, ¿para qué fue escogido el apóstol Pablo? Uno dice, el apóstol Pablo, ¿para qué fue escogido, hermana Sandra? Uno dice, uy, yo quiero ser escogido de Dios, ¿sí o no? Pero él fue escogido de Dios, claro. Pero ¿para qué fue escogido exactamente él? Para hablarle a los gentiles. Pero mire lo que le dice Ananías, que no era de los apóstoles, era un discípulo. Dice, mire, Saulo, Dios te ha escogido. Y Saulo se queda no mirando porque todavía estaba ciego. Bueno, ya creo que cuando le habla así ya estaba sano, pero no, todavía no está diciendo, todavía está, y él ora por él y puede ver. Pero vamos a mirar para qué Dios había escogido al apóstol Pablo o Jesucristo. Hechos 22:14. Hechos 22:14. Yo quiero que ustedes miren todo esto porque es que la voluntad de Dios es bonita. Es difícil cuando nosotros no la comprendemos, pero es muy hermosa porque es una enseñanza que es de mucho provecho, provechosamente. 22:14, ¿qué nos dice hermano Gilmar? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Óyeme, si uno de pronto está un poquito como sacando pecho, ¿sí? No es que llega el hermano Gilmar, o llega el hermano Ramiro y llego yo, o llega el hermano Noé o la hermana Ana y alguien se nos acerca y nos profetiza. Él es, Señor te ha escogido para que seas profeta. Y yo, uy, qué título tan bueno. Y la gente sí te ha escogido, pero miren que alguien te diga, y el Señor te ha escogido usted para que conozca su voluntad. Y oye, si yo ya la conozco, no, es que la tiene que conocer de la manera correcta. Eso es otra cosa, y eso es lo que le dice Ananías a quién, a Saulo. El Señor, y le dijo,
Mire lo que dice, entonces dice, y como a la hora, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, reciba la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y cuando lo miró, le dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas ¿qué? Su voluntad. Y veas al justo, y veas a quién, a Jesucristo. Y oigas la voz de quién, de Cristo, ¿cierto? ¿Y cuál es la voz de Cristo? El Evangelio. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo oigamos ¿qué? Evangelio. Eso es la voluntad de Dios. Y mire lo que dice más adelante, que está en la voluntad de Dios. Escuchen esto porque esto es bien importante, hermanos. Así usted no se deja desestabilizar. Que conozcas esa voluntad para que veas al justo y oigas ¿qué? Del justo, o sea, el Evangelio. Y en el siguiente versículo, mire lo que dice. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre, el 7, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Fue en la voluntad de Dios ese bautismo? Sí, fue en la voluntad de Dios. Porque ya Ananías le ha dicho, el Señor te ha llamado te ha escogido para que veas y oigas su voluntad. Ahora, vamos a ver, ¿quién nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Porque es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Como el misterio de la piedad. Usted sabe, el misterio de la piedad son ¿cuántos? 5 pasos, ¿cierto? Sí. 5 pasos, el misterio de la piedad. Pero el misterio de la voluntad de Dios es un misterio. ¿Quién nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Efesios 1:9. El misterio de su voluntad. Efesios 1:9. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mire, dándonos ¿qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces nosotros tenemos una voluntad, hermana Ana, hermano Ramiro. Esa voluntad que nosotros tenemos es relativa. Usted se levanta a las 5 de la mañana o 6 de la mañana y dice, me voy a ir al trabajo. Esa voluntad Dios no te la anula. Pero la voluntad de estar en este camino llamado evangelio, tengo que eliminar mi voluntad que está en contra de lo que dice Cristo. Que si yo no elimino esa voluntad que está en contra, yo caigo en desobediencia y no puedo entrar al cuerpo de Cristo. Me están comprendiendo, ¿cierto? No puedo entrar al cuerpo de Cristo. Aquí es donde yo tengo que cambiar todo. Y a Pablo le tocó así. Y Pablo no fue sencillo. Él tenía mucho conocimiento y se le zafaba la cadena. Sí. Tenía 5 veces más conocimiento que los apóstoles. 5 veces aproximadamente, porque él viene de la tribu de Benjamín y todo está profetizado. Cuando Benjamín llega, a todos los hermanos de José llegan ante José, que era el gobernador de Egipto, todos llegan y entonces los invita a una cena y coloca todo. Y la comida de Benjamín, que era su hermano de papá y mamá, era 5 veces más que la de todos. Y este descendió de Benjamín y le dio un conocimiento, pero grande. Grande. Y entonces aquí es donde viene. ¿En qué nos dio? ¿Quién nos dio a conocer el misterio de su voluntad? El 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según como a él le plació, su beneplácito, el cual se ha propuesto ¿en qué? En sí mismo. Ahora, ¿cómo nos da él a conocer su voluntad? Porque recuerda que la voluntad tiene que ser ¿qué? Enseñada, ¿cierto? Léale el versículo 7, hermano, y el 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Ahí sí, cuando deja toda sabiduría y toda inteligencia, nos dio a conocer ese misterio de ¿qué? De su voluntad. Ahora, para allá ir, ¿quiénes entenderán la voluntad de Dios? ¿Quiénes entenderán la voluntad de Dios, hermano Ramiro?
Digámoslo por fe nosotros. Pero ¿quiénes van a entender la voluntad de Dios? Uno dice, los que siguen en contra del punto de vista de Cristo y siguen con sus puntos de vista. Mire lo que nos dice Efesios 5:17. ¿Quiénes entenderán la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los que entienden? 5:17. ¿Quiénes entenderán la voluntad de Dios? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está. Entonces los entendidos van a entender que la voluntad de quién, de Dios. Y Pablo le dice a los efesios, por tanto, y suena como duro, no seas qué, insensatos. Y se lo está diciendo a quiénes. Mire, le voy a leer el primer versículo aquí donde dice, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en ¿dónde? En Éfeso, a los santos y fieles. ¿Y cómo les dice? Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino que entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad del Señor. Entonces los entendidos comprenderán ¿qué? La voluntad del Señor. Y usted sabe que eso está profetizado en Daniel 12:10. ¿Cómo dice en Daniel 12:10, hermana Ana? ¿Lo recuerdan? Miren lo que dice. Muchos serán ¿qué? Limpios. Primer paso. Emblanquecidos. Y luego ¿qué? Purificados. Ahora, nosotros hemos tratado acá, ¿cómo somos limpios, hermano? Por la palabra de qué? Por la palabra de verdad, por la palabra que hablamos. Ya vosotros están limpios, Juan 15. Puede leer los 12:10. Mire lo que dice. ¿Quiénes son los entendidos? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá, pero los entendidos ¿qué? Comprenderán. Hermanos, si usted ha entendido y ha comprendido esta enseñanza, siéntase feliz, porque habrá muchos que ni siquiera la pueden tener y están lejos y no pueden comprender todo este misterio de la voluntad de Dios. Muchos eran comprendidos. Pero ahora viene, ¿cómo nosotros emblanquecemos o somos emblanquecidos? Porque ahí dice emblanquecidos, ¿cierto? ¿Cómo somos emblanquecidos, hermano Chilmas? Ese tema no lo he enseñado yo. Pero como yo tengo unas ropas blancas y todo. Mire, está en el libro de Mateo 17:3. Puede leerlo para cómo somos emblanquecidos nosotros. Mateo 17:3 puede leerlo. ¿Cómo nos dice ahí? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora lea desde el 1 hasta el 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces los vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. Entonces, si se hicieron blancos como la luz, ¿cómo somos nosotros emblanquecidos? Por la enseñanza. Sí, Señor. ¿Y por qué por la enseñanza sacó de conclusión del hermano? Por lo que dice en Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y la luz es ¿qué? Enseñanza. Por la enseñanza somos nosotros emblanquecidos, hermana Sandra. Por eso es importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y cómo nos llega el conocimiento? Por la enseñanza. Somos emblanquecidos por la enseñanza. Tremendo tesoro. ¿Eh? Por la enseñanza. Entonces ahora vamos a mirar quiénes entenderán, los entendidos. Ahora, ¿qué debo de hacer para poseer? ¿Qué debo de hacer para poseer esa santidad? Primera de Juan 2:17. ¿Qué debo de hacer para poseer esa voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer para poseer esa voluntad? Vamos a decir, esa luminosidad, ese emblanquecimiento. ¿Qué debo yo de hacer? Puede leerlo. Primera de Juan 2:17, ¿qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué debo de poseer para poseer y permanecer para siempre? ¿Hacer qué, hermana Sandra? La voluntad de Dios. Eso tengo que.
poseer y permanecer para siempre. Puede leerlo nuevamente, hermano Gilmar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cuál es la ventaja de hacer la buena voluntad de Dios? Filipenses 2:13. ¿Cuál es la ventaja de hacer la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la ventaja que tiene, hermana Ana, de usted hacer la buena voluntad de Dios? Que usted no tiene casi que esforzarse, solamente obedecer nada más, porque es que Dios le produce todo. Mire, Filipenses 2:13, ¿qué dice? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena ¿qué? Voluntad. Entonces Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Eso es bien importante. Entonces yo me quedo con la voluntad de ¿quién? Hermano Ramiro. Y tengo una ventaja, que Él me va a producir a mí el querer, el hacer, el querer oír evangelio, el hacer el evangelio por su buena ¿qué? Voluntad. ¿Y quién fue el que trajo la buena voluntad para con los hombres? Jesucristo cuando nació. Y ahora el último versículo. ¿Quiénes son los que son hermanos de Cristo? Imagínense que Jesucristo llegue y diga: mire, te presento a mi hermana Ana. ¿Cómo se sentiría usted, hermana Ana? Te presento, que Cristo la presentara a usted como su hermana. ¿Cómo se sentiría usted, hermana Sandra? Hermano Ramiro, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría usted? Un privilegio. Y adivine a quiénes presenta Él como su hermano y como su hermana y también como su mamá. Mateo 3:35. Marcos 3:35, perdón. Marcos 3:35. ¿Qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Óyeme, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es ¿qué? Mi hermano, mi hermana y ¿qué? Y mi madre. ¿Y por qué mi madre? Dígame, hermano Ramiro. Nosotros tenemos Padre Celestial, ¿correcto, hermano Ramiro? ¿Y tenemos Madre Celestial? Sí. ¿No? ¿Estamos sin madre? Ya la hermana Ana ya sabe la respuesta. El hermano está diciendo: no, pero tampoco podemos ser sin madre, ¿cierto? ¿Cuál es la cita bíblica? Apocalipsis. Gálatas No, Gálatas capítulo 5, versículo 23. Vamos a mirar si es ese. Nuestra madre espiritual, ¿cuál es? No es como dice nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. No, eso no está en la Biblia. Nuestra madre espiritual sí está en el libro de Gálatas, capítulo... ¿Dónde está esto? Vamos a mirar, porque ese es un versículo que todos caen ahí. Yo le decía al hermano Manuel, yo no, que sepa, pues como que no tenemos, ya todos somos sin madre. No, tampoco. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo? Aquí está. Gálatas capítulo 4 y versículo 26. Vamos a leerlo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Eso, Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y cuál es la Jerusalén de arriba? La que es madre de todos nosotros. Nosotros hemos nacido en una iglesia que es el cuerpo de ¿quién? De Cristo, por eso es que es madre. Mire lo que dice ahora Apocalipsis, ¿cuál es? Hermano Gilmar, ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis capítulo 21, creo que es. 21 y versículo 9. ¿Ya? Gálatas 4, 23. Ahí usted encuentra la madre espiritual, que es la nueva Jerusalén de arriba. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21, 9? Vino entonces A mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está la esposa de... Y luego el 10 que dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como es cristal. Esa es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la esposa, y en ella nacimos todos nosotros. Es también la madre de todos nosotros, pero fuimos engendrados
por la voluntad de Dios para ser hijos de ¿quién? De Dios. Acuérdense Juan 1, 12 y 13. Entonces, hermanos, estamos frente a un acontecimiento muy grande. Y es que nosotros debemos de hacer siempre ¿cuál voluntad? Cuando yo estoy frente a Cristo, ¿cuál voluntad hago? La de Dios. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos las dos voluntades, que es la relativa, que es la que decidimos levantarnos a tal hora, ir al trabajo, regresar y eso. Pero no es que sea mala eso. Recuerde que hay momentos especiales en que nosotros tenemos que saber tomar decisiones. Jesucristo llega donde Marta y María, ¿ya? Y entonces María está haciendo quehaceres y Marta también. Hacer quehaceres en la casa no es malo, es bueno. Pero entonces María se da cuenta que llega Jesús y frena su voluntad y se queda con la voluntad ¿de quién? De Cristo. Y se pone a los pies a oírlo. Y entonces llega Marta y le dice a Cristo: Señor, ¿usted no te da cuidado que mi hermana me está haciendo todos los quehaceres? ¿Qué le pasa a usted que yo no? ¿Y qué le dice Jesucristo? Marta, Marta, tiene dos cosas. Está preocupada y está turbada con tantos quehaceres. No le dice que eso está mal, sino le dice: pero María ha escogido ¿qué? La mejor parte. ¿Queremos todos escoger la mejor parte? Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría y ese conocimiento para saber escoger la mejor parte. En el momento ¿qué? Propicio, en el momento exacto. Si usted llega a las 2, a las 3 de la mañana se despierta y usted siente un deseo de orar, hágalo, porque usted no sabe si la venida de Cristo es en ese momento. Ya, hágalo. Dele un ratico al Señor. Pero nosotros sabemos que el hacer la voluntad de Dios, el rey David decía: a mí me ha ¿qué? Agradado. Y luego, en el Salmo 143, 10 dice: Señor, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, estamos frente a este acontecimiento de la voluntad de Dios. Quedémonos con la voluntad de Dios. Amén. Hagamos la oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos ha dado a conocer el misterio de la voluntad de Dios con esta sabiduría y esta inteligencia que tú nos has dado. Señor, que los entendidos podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por darnos este conocimiento. Te presentamos, Señor, todas nuestras intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que tú hagas una labor en nosotros y que esa labor sea que que todos nosotros dejemos que la voluntad tuya gobierne nuestras vidas. Padre Celestial, presentamos a nuestros familiares, los hermanos que no pudieron estar hoy acá, Señor, sea tratando con ellos y, Señor, quedamos tranquilos porque, Señor, tú vas a producir en nosotros. Tú vas a producir ese querer de hacer tu voluntad. Tú vas a producir ese hacer. Todo lo que es referente al Evangelio nos va a producir ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor, porque con tu voluntad somos, Señor, santificados. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Presento a todos los hermanos que están en esta conferencia, a los hermanos que están en las redes sociales. Señor, los pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos. Señor, queremos confesar con nuestros labios que queremos hacer tu voluntad. Y, Señor, todo esto por amor a ti y a tu justicia que se revela por fe. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. A las 32 personas en línea, a los hermanos que estuvieron conectados. Gino, Samir, Niño Rodríguez. Dios les bendiga. Bendiciones a mis hermanos. Igualmente para ti, mi hermano, para Sandra, para Manny Morales. Dios les bendiga grandemente. Y lo mismo para todos. Recuerde que estamos en los últimos tiempos. Recuerden las señales de los cielos en el sol y la luna.
No teman a esas señales, pero sí tengan cuidado de que son parte profética de la Biblia. A los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente.